la mañana con 45 minutos. Esta semana y estos últimos meses, la verdad, el Sename ha estado en el ojo de la discusión. Los focos han estado puestos en ese tema por distintas razones, y esta semana también incluso por un desafortunado chiste del candidato Sebastián Piñera. Me imagino que usted supo cuál fue el tono de este chiste. Estaba en una entrevista radial. Estaban hablando del desayuno que se le estaba llevando en ese momento, y Sebastián Piñera dijo: se nos está tratando como si estuviéramos en el Sename. Bueno, eso fue solo parte de la discusión que esta semana se ha puesto sobre la mesa en torno al Sename, pero esto también ha opacado la discusión de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las distintas propuestas que se han presentado en torno a poder mejorar la situación de los niños y las niñas que viven en estos hogares? Queremos conversar sobre este tema, sobre las distintas propuestas que se han presentado, con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primero preguntarle, me imagino que supo de esta desafortunada declaración del candidato Sebastián Piñera. ¿Qué análisis se puede hacer sobre esto? ¿Hay una falta de sensibilidad? ¿Simplemente fueron dichos desafortunados? A ver, yo espero que sean solamente dichos desafortunados, porque yo sí veo de que hay un esfuerzo importante de por lo menos todos los candidatos de estar recogiendo esta realidad. El riesgo es que esto se empiece a normalizar, ¿ah? Y no solo lo digo por el chiste en cuestión, sino que porque la comunidad, la sociedad, etcétera, vaya estableciendo que estas son situaciones que no se pueden resolver y que prácticamente lo que tenemos que hacer es esperar que hayan trámites legislativos para crear un nuevo servicio, etcétera, etcétera. Y eso es quizás el elemento más grave de toda esta discusión, que la normalización de este proceso, que la normalización de la situación en el Sename, nos ha ido dejando un poco paralizados, un poco quietos, diciendo: ¿sabes qué? No, esperemos los próximos proyectos de ley, ahí se van a solucionar las cosas. Y la verdad es que gran parte de las soluciones que hoy día podemos dar a los niños que están en el sistema residencial son soluciones que vienen desde la gestión, que no dependen de un trámite legislativo, estar 3 o 4 años en el Congreso discutiendo, etcétera, sino que son situaciones o soluciones que se pueden dar aquí y ahora. Y eso es quizás lo más grave de todo esto, el avanzar en normalizar una situación, esperar que la situación se solucione por la vía legislativa y no enfrentar las cosas hoy día con decisión, con voluntad política, con ganas de tomar iniciativa en materia de gestión. Claro, porque lo que pasó esta semana en torno a esas declaraciones puede ser que, bueno, fue un error, desafortunadas declaraciones, una mala broma, qué sé yo, pero eso también, como dices tú, refleja una normalización de lo que está pasando con el tema del Sename. Y en ese sentido, también a propósito de las propuestas del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, ¿es una solución acabar con el Sename, Marcelo? Lo que pasa es que las propuestas apuntan hacia una modificación sustancial del sistema de protección. Hoy día el Sename como institución está agotado. El Sename nació como un sistema psicosocial que dependía de la intersectorialidad, y esa intersectorialidad no hizo bien la pega. Porque para que los niños tuvieran salud mental y salud física era el Ministerio de Salud el que debía preocuparse de proporcionar esa salud física y mental. Para que los niños no faltaran al colegio y pudieran tener una reinserción educativa era el Ministerio de Educación. Para que las familias pudieran salir de su situación de pobreza, de vulneración, de exclusión, era el Ministerio de Desarrollo Social y la Red de Protección Social. Aquí el Estado falló en todos sus componentes para poder sostener un sistema psicosocial como el Sename. Y por lo mismo, hoy día hemos visto de que lo que se requiere o lo que se necesita es mayor capacidad de articulación del intersector, es mayor capacidad del Estado para dar respuesta a todas estas situaciones, y por lo tanto está agotado un sistema como el que conocemos hoy día en el Sename. Por eso que tanto todas las propuestas de los candidatos como también el mismo espacio legislativo está reconociendo la necesidad de crear un nuevo servicio de protección, pero no basta con eso. O sea, acá no solamente estamos hablando de una institucionalidad, sino que estamos hablando de una forma en que se relaciona el Estado con los niños que va más allá incluso que la institucionalidad que se define. Básicamente,
Si el sistema de salud tiene que proporcionar salud física y mental, bueno, ¿qué herramientas, qué formas de priorización tenemos para que salud cumpla con su rol? ¿Qué formas de priorización tenemos para que educación cumpla con su rol? ¿Cómo lo hacemos con programas que tengan evidencia, que tengan calidad y que no simplemente demuestren ineficiencia y que los niños que finalmente terminan participando, menos de la mitad, terminan reinsertándose educativamente? Entonces, a lo que voy es que no basta la institucionalidad, no basta crear un nuevo servicio, es necesario la articulación de todo el Estado, porque lo que está a la base de la situación de vulnerabilidad de los niños es la exclusión social, y la exclusión social es una variable estructural que requiere que el Estado, que la sociedad civil, etcétera, generen oportunidades de inclusión precisamente para estos grupos más vulnerables. En este cambio más de base, Marcelo, como ustedes plantean como fundación, ¿cómo toman la propuesta también de separar, por ejemplo, a los menores de edad que necesitan protección del Estado porque viven en entornos vulnerables, porque han sufrido cierto tipo de violencia, de abuso al interior incluso de su núcleo familiar, separarlos de los jóvenes que delinquen, los jóvenes que participan de hechos delictuales? No es criminalizar, no es hacer una separación un poquito peligrosa quizás. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Mira, Francisca, nosotros siempre hemos sostenido de que acá la situación de la infancia es una sola. Hay una línea tenue entre los niños que hoy día están en una situación estructural de exclusión social y aquellos que inician también una trayectoria delictiva, para los cuales hoy día no existe ninguna oferta. Si tú eres menor de 14 años, no tienes ninguna oferta en materia de desistimiento delictivo, ninguna oferta pública que esté preocupada de que los niños desistan de este inicio de trayectoria delictiva. Recién después de los 14 años, cuando caen en la ley penal adolescente, tienen algún nivel de priorización. Pero ¿qué pasa con los niños inimputables? Hoy día el inicio en el delito por culpa de la droga está comenzando cada vez más temprano, a los 11 años, y para ellos no hay ninguna oferta. Y en consecuencia, cuando hablamos de los niños que delinquen o los niños que necesitan protección, hay una línea muy tenue. Son niños, son niños que carecen de las herramientas, de las propuestas, de la oferta técnica para poder desistir de ese camino delictivo. Y entonces cuando se habla de separación de los servicios, ojo, que eso no sea una mayor criminalización. Si van a estar uno en el Ministerio de Justicia y otro en el Ministerio de Desarrollo Social, ojo, porque lo que está detrás de esto, y nuevamente vámonos hacia las causas y no hacia los efectos, lo que está detrás de esto son las condiciones de exclusión social que sufre la infancia en Chile. Hoy día la infancia en Chile es el grupo más golpeado, más vulnerable. 1 de cada 4 niños nace en pobreza multidimensional, que eso significa exclusión social. Y si tú naces en la Araucanía es 1 de cada 3. Más de 4.000 niños son explotados sexualmente, con cifras del año 2003, que a nadie le ha interesado actualizar, ¿te fijas? Más de 100.000 niños van a terminar desertando del colegio. 25.000 van a terminar consumiendo drogas de manera que les va a impedir todo su desarrollo. Entonces, ojo con lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de criminalizar, cuando hablamos de separar, cuando hablamos de segmentar, son frutos de una misma realidad. Es cierto, hay que tener oferta especializada. No da lo mismo el chico que ha iniciado una trayectoria delictiva de un chico que requiere protección. Pero son niños. Y por lo tanto tenemos que tener una respuesta uniforme para ello y evitar la criminalización, sino que construir una oferta especializada para que ellos desistan del delito. Estamos conversando con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, a propósito de las propuestas en torno a la reformulación, un cambio al sistema de protección a los menores. Incluso el nombre, ¿no? De seguir nombrando a los niños y a las niñas como menores, claro. También es un punto importante, ¿no? El lenguaje finalmente es lo que crea realidades. Y Marcelo, también hay un tema que es importante en este sentido, porque otro factor, lamentablemente, que influye en la calidad de estos hogares son los educadores y las educadoras. Ayer nada más supimos que se suspendieron a 2 educadores del Servicio Nacional de Menores en Valdivia por maltratar a adolescentes en uno de los centros. O sea, ahí hay otro punto importante que hay que tratar, ¿no? ¿Qué tipo de personas se contratan? ¿Quiénes se encargan de que estas personas sean las idóneas para cuidar a niños y a niñas? Yo creo que es súper importante que en toda esta discusión los más ausentes o las propuestas más ausentes han estado precisamente en fortalecer
al personal, a la gente de trato directo, que son tan importantes para el trabajo con los niños. Fíjate que incluso la directora del Sename planteó que los fondos de capacitación disminuían porque estaban a la espera de este nuevo servicio donde se iba a generar una propuesta de profesionalización mayor. Bueno, eso es totalmente equivocado. Lo que corresponde hoy día con sentido de urgencia es apoyar con capacitación, con entrenamiento, con formación a la gente de trato directo, a quienes están en el día a día con los niños, porque son los que más pueden crear herramientas reparadoras, pero también los que más pueden generar espacios de vulneración si es que no contamos con protocolos, capacitación, entrenamiento, etcétera. Eso es parte de lo que nosotros planteamos del aquí y el ahora, con sentido de urgencia. Eso se puede hacer hoy día y hay que acompañar en este proceso, porque créeme que la gente que está trabajando en el Sename o la gente que está trabajando en los organismos colaboradores están hoy día con la moral muy disminuida frente a este tipo de situaciones. Ellos se sienten con necesidad de poder contar con un apoyo importante en materia de capacitación, de entrenamiento, contar con buenos protocolos, contar con una buena supervisión. Nosotros creemos de que no podemos quedar con una institución congelada, una institución que no tenga esa herramienta, y fundamentalmente un equipo técnico y un equipo de personas que está en el estrecho margen de acción que da el vínculo con la infancia, con los niños que están ahí. Fíjate que los cuidadores de trato directo son las personas que más van a haber tenido un vínculo con esos niños, muchas veces que no lo tuvieron con otras personas, y son el vínculo que les va a servir para ir construyendo también su identidad. De ahí la importancia de poder trabajar con ellos y no de espalda a ellos, de darle capacitación, de darle asistencia técnica, de darle supervisión. En ese sentido, una supervisión óptima, eficiente, también personalizada, quizás es que ustedes plantean dentro también de este programa de propuestas de la Fundación, Marcelo. Sí. Un abogado, un niño, dicen, lograr que cada niño bajo el cuidado del Estado y alejado de los cuidados parentales tenga una asistencia jurídica especializada. ¿Está nuestro sistema judicial apto, capaz de realizar esto que ustedes plantean, de poder proteger a cada niño? Mira, el sistema de representación jurídica era un gran anhelo que se esperaba que estuviera definido en el proyecto del Defensor del Niño. En el artículo 17 de la propuesta del proyecto del Defensor del Niño establece inequívocamente que no va a tener representación jurídica. Hoy día el Estado proporciona a través de la figura de los curadores ad litem para determinados tipos de delitos que son ínfimos comparados con el total, la defensoría penal. Pero esa defensoría penal en ningún caso puede ser contra el Estado, porque es proporcionada por el mismo Estado. En consecuencia, carece de autonomía, carece de la capacidad de, por ejemplo, encauzar o denunciar las graves vulneraciones que la misma institucionalización de Sename puede provocar en un niño, porque sería como demandar al mismo Estado. En consecuencia, lo que se requiere es promover autónomamente la representación jurídica a través de un proceso licitatorio. ¿Hay recursos para eso? Claro que lo hay. Hoy día basta que se reasignen los recursos que están destinados a programas que han salido con desempeño insatisfactorio. Si quieren la muestra de la IPRES, que es de más de $600 millones al año, hay recursos como para poder no solamente financiar la representación jurídica, sino que financiar todo el conjunto de medidas que se requieren para hoy día fortalecer a Sename. La representación jurídica es fundamental porque no solamente depende el análisis, por ejemplo, de las medidas cautelares que dieron origen a la internación, que significa que el abogado va a revisar los diagnósticos, va a ver si están bien hechos, etcétera. Hay muchos niños que están con un diagnóstico que no es pertinente y que es equivocado, donde le dicen, mire, ¿sabe qué? No hay nadie que se haga cargo de ellos, y resulta que los abuelitos durante 2 años han estado pidiendo la custodia del niño. Entonces, hay que revisar esos diagnósticos, y parte de ese trabajo lo pueden hacer estos abogados. Y en segundo lugar, el abogado también media con la residencia, media con los equipos terapéuticos para que no sucedan serias vulneraciones durante el periodo de instalación o el periodo de permanencia del niño al interior de la residencia. Por eso que es fundamental, porque por un lado revisa la historia, sí, va viendo cuáles son los elementos que se requieren restituir, y por el otro evita las graves vulneraciones a los derechos de los niños, a sus derechos fundamentales.
Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, muchísimas gracias por la conversación. Este es un tema que da para largo. Se podría analizar cada detalle de lo que está fallando para poder proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. Esperamos que, las propuestas finalmente lleguen a algo, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, adiós. 1 minuto falta para las 10 de la mañana, momento de ir al informador.